Hola, que el Señor les bendiga. Vamos de lleno a las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Primeramente lo voy a leer en la Reina Valera y después voy a usar otras dos versiones. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mismo pasaje lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice así: Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora voy a mirar o leer este pasaje en la versión al día. Por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar, teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Será demasiado pedir? No imiten la conducta de las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir a nuestro Señor. Qué pasaje tan maravilloso, pero también tan preciso y comprometedor. La comparación que hace San Pablo en estos versos, esa metáfora que está enseñándonos de que nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificios a Dios, está tomada del Antiguo Testamento y nos recuerda que los creyentes judíos presentaban sacrificios al Señor, pero los creyentes cristianos, en lugar de darle ese tipo de sacrificios al Señor, se deben ofrecer a sí mismos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Características precisas de parte de nuestro Señor que nos las está requiriendo a nosotros. Esta clase de sacrificio es un servicio espiritual que conlleva todas las facultades racionales. Y debido a esta dedicación y lo que implica el ofrecernos al Señor, los creyentes hemos de adoptar el criterio divino y dejar el criterio de este tiempo presente, de este mundo. Permitir al Espíritu Santo que transforme y renueve nuestra forma de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Quiero que acuñes esa frase en tu propia vida, porque ¿cuántas veces muchos cristianos dicen, es que no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo cambiar? ¿Sabes por qué? Porque no cambian primero su manera de pensar. Y la frase que quiero que acuñes para ti es esta: si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Mientras lo asimiles aquí, lo cambies aquí, entonces será más sencillo en la vida práctica. Esta renovación de parte del Espíritu Santo, esta transformación de nuestra mente, se ha de demostrar en el esfuerzo por examinar la voluntad del Señor en cuanto a lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pero vayamos por partes, para ser más precisos en lo que el Señor nos quiere decir. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal y cortaba la víctima en pedazos y lo ponía sobre el altar. Ahora, no podía ofrecer cualquier animal para el holocausto. Si ustedes leen con calma las leyes de los sacrificios en el Antiguo Testamento, eran minuciosas, tenían indicaciones precisas de parte de nuestro Señor de cómo tenían que ofrecerse los sacrificios. No era en la forma en que se les ocurría a los sacerdotes. Tenía que tener ciertas características ese sacrificio que hoy quiero que miremos.
porque de ahí es tomada esta alegoría, esta metáfora de que nos ofrezcamos a nosotros mismos, así que ¿en qué condiciones debemos ofrecernos al Señor? Levítico 1, verso 3 y luego el verso 10. Dice así: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Vea la característica, sin defecto. Verso 10, si su ofrenda fuera holocausto del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahora Levítico 22, verso 18 al 22. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciese su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre el ganado de los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis esto al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar al Señor. ¿Qué características tan precisas, tan minuciosas de cómo tenían que ofrecer ese sacrificio? Ahora vamos a Deuteronomio para cerrar el cuadro. Deuteronomio 17, verso 1. No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna o cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Esto tenía una significación muy profunda, porque es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo se ofreció, un cordero sin mancha delante del Señor, para purgar nuestros pecados y para quitar definitivamente el pecado de en medio. Pero ahora el Espíritu Santo nos está diciendo en Romanos 12 que nos presentemos también nosotros ante el Señor como sacrificios vivos, y nos da las características: sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Ahora, sé que la perfección total no la vamos a alcanzar mientras estemos en este planeta, pero eso no implica que no debemos luchar por ir hacia allá, porque finalmente esa es la voluntad del Señor, que cada día tú y yo nos estemos perfeccionando. El hecho de que estos versos hayan sido registrados en la palabra indican que algunos de los israelitas estaban sacrificando a Dios animales imperfectos o deformes. De hecho, en el libro de Malaquías encontramos que Dios reprende esa actitud. Vamos a mirarlo en Malaquías 1. Malaquías 1. Esto lo digo para que no nos conformemos, porque hay mucha gente que dice: de todas maneras Dios me ama, de todas maneras no es por obras la salvación, y se conforman y viven a su antojo. En Malaquías, dije, capítulo 1, versículos 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. A través de este profeta, del profeta Malaquías, el Señor reprende la actitud de la gente, pero sobre todo de los ministros que estaban presentándole esos sacrificios a Dios.
porque la gente se los traía así y ya no les llamaba la atención, no les llamaban la atención a la gente, sino que así se los presentaban al Señor. No importa que el animal esté cojo, no importa que el animal esté ciego. En otras palabras, le daban al Señor no lo mejor, sino lo peor. Y Dios les reprende esa actitud. Ya dije, es una forma ilustrativa de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Él se presentó como un sacrificio perfecto delante del Señor. Fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y eso es lo que nos trajo la garantía de ser salvos. Un sacrificio perfecto delante del Señor. Pero nuestra vida, del mismo modo, tenemos que rendírsela a nuestro Dios. Un sacrificio vivo, santo, que le agrade. La ley de Dios requería que se sacrificaran animales vivos y sin defecto. Pero estos sacerdotes estaban ofreciendo animales ciegos, dije, cojos, algunos ya muertos. Dios acusó a Israel de deshonrarlo al ofrecerle este tipo de sacrificios imperfectos. Ustedes me han deshonrado, dice el Señor, porque quieren ofrecerme lo que no les cuesta, lo que ya no les sirve, como si no fuese Dios. Incluso Dios dice, bueno, preséntale ese sacrificio a alguno de tus príncipes, ¿te lo va a aceptar? Dios les hace esa comparación, ese llamado de atención. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues nada más y nada menos que Dios quiere que ustedes y yo nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. En un sentido espiritual debemos ser como esos animalitos que se ofrecían en sacrificio y que reunían ciertas características. Debían ser sin defecto. Quiero insistirte porque tampoco quiero extralimitarme. Estoy consciente que mientras estemos en esta vida tendremos algunas fallas, tendremos algunas caídas. Eso es parte de nuestra naturaleza, pero de ahí en fuera que la gente se empecine a seguir en lo mismo, eso es algo que el Señor no aprueba, porque quieren el favor de Dios sin ninguna clase de sacrificio. En Malaquías Dios reprende esa actitud, dije, reprende fuertemente la actitud del pueblo. Sus sacrificios reflejaban negligencia, no dedicación. Reflejaban conveniencia personal. Le ofrecían al Señor lo más barato, lo que no les costaba, lo que ya no les servía. Reflejaba desobediencia, porque los sacrificios los ofrecían a su manera y no a la manera de Dios. Estas actitudes nos dicen que no se esmeraban por agradar al Señor. Y tú lo viste, lo escuchaste. Dios mismo los reprende. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me ofrecen lo peor? Y Dios quiere lo mejor. Dios quiere que la gente realmente se aplique. Dios quiere que la gente se ofrezca de corazón y no a medias. Pero muchos no han entendido eso. No quieren hacer ningún cambio positivo en sus vidas para agradar al Señor, para entrar dentro de su voluntad, sino que siguen en las mismas. Ahora, volviendo a lo que el Señor les dijo a través de Malaquías, ellos ofrecían a Dios lo que no les costaba. Querían una religión sin esfuerzo, sin mucho compromiso, sin mucho sacrificio, y eso me hace pensar en cuántos creyentes viven así. Quieren una fe sin compromiso, una fe like, sin que ellos mismos tengan que hacer algún esfuerzo, un sacrificio, sin que implique cambios en su vida. Por eso nuestro Dios tiene que reprenderles diciéndoles que Él no estaba aceptando esas ofrendas. Ahora, bien, regresando a Romanos 12, leímos que nosotros mismos somos en forma simbólica esos sacrificios. Y si nos vamos a presentar del Señor, tenemos que hacerlo con las características que se requieren. Nuestro verdadero culto a Dios tiene que ver con nuestro intelecto, con nuestra razón, con una renovación de nuestra mente. Si hemos creído en Cristo, hemos heredado de parte de Dios una nueva naturaleza.
para que ya no nos amoldemos a las ideologías de esta vida, de este mundo, de este siglo, como leímos en Romanos. Leímos ahí también, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es triste saber que muchos cristianos cada vez más se amoldan a las ideas de este mundo, más que a la palabra del Señor. Están tratando de encontrar doctrinas a su antojo, sin compromiso, sin que les cueste nada. Y qué terrible y qué tremendo es saber que eso está pasando. Ustedes y yo debemos ponernos sobre el altar de Dios en un sentido espiritual para ser quemados en holocausto y que sea un aroma grato delante de nuestro Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ponernos sobre el altar? Implica rendirnos a Él, implica santificarnos para Él, implica limpiarnos para Él, implica renunciar a lo que el mundo nos ofrece para agradarlo a Él. En otras palabras, hacer de nosotros mismos un sacrificio libre de impurezas y de imperfecciones. Y esto, claro que nos va a costar, porque significa morir a nosotros mismos. Y tal vez eso es lo que muchos no quieren hacer, renunciar a sí mismos. Estamos a veces tan pendientes de nosotros mismos, no queremos renunciar. Estamos tan centrados en nuestros propios intereses y muchos no quieren renunciar. Lo que el Señor espera de nosotros es eso, que nos entreguemos de corazón, no a medias, sin esfuerzo, sin dedicación, sin convicción, porque en una forma metafórica sería un sacrificio imperfecto a la luz de lo que estamos leyendo. Recordemos que nuestro Dios espera lo mejor. Cambia tu perspectiva, porque si tú eres de las personas que quieres a Dios a tu servicio, en lugar de que tú estés al servicio de Dios, entonces siempre vivirás a medias y siempre pensarás que Dios no ha hecho lo suficiente por ti. Cambia tu perspectiva. Así como Jesús, que literalmente se ofreció a Dios como un sacrificio puro y sin pecado, entonces es que Dios lo aceptó. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice aquí, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Un cordero sin defecto, un sacrificio aceptable de nuestro Señor, así nosotros que hemos heredado ya la salvación que nos ha regalado nuestro Dios. Vivamos de acuerdo al reino que pertenecemos, vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Gracias a que Jesús no cometió pecado, porque no cometió pecado, su sacrificio fue perfecto y Dios lo aceptó. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor no hizo pecado. Él fue una persona íntegra y se ofreció a sí mismo, y fue literal su sacrificio. La forma en que nuestro Señor murió en esa cruz, a los ojos de muchos era lo más vergonzoso, pero Él se estaba ofreciendo a sí mismo, sin defecto, por nosotros, por la humanidad. Por eso su sacrificio es suficiente. Y cuando las personas nos acercamos y creemos en su sacrificio, es entonces que recibimos el regalo de nuestro Señor, el regalo de la salvación. Todo lo que estoy diciendo acerca de nuestro Señor es porque si Él se ofreció a sí mismo, nosotros debemos seguir su mismo camino, ya no para que
literalmente nos ofrezcamos en una cruz, sino porque ahora tenemos que morir a nosotros mismos, y eso es tomar nuestra cruz. Eso es lo que significa tomar nuestra cruz cada día. El sacrificio de nuestro Señor fue aceptado delante del Padre por sus méritos de nuestro Señor. No estoy diciendo que nosotros por nuestros méritos vamos a recibir la salvación. Ya tenemos la salvación. Y porque ya tenemos la salvación, hacemos lo que al Señor le agrada. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Si Cristo ya nos redimió, es entonces que nosotros, por gratitud, por amor a Él, tenemos que rendirnos en su presencia y no contentarnos con decir, si Él ya lo hizo, ya no tengo que hacer nada y no tengo que hacer ningún cambio. De todas maneras, Dios me ama como soy. Quítate esas ideas de tu cabeza. Esta es la manera correcta de ofrecernos al Señor. Aquí lo leímos en Hebreos. Es decir, sinceramente, en certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, que no consintamos ideologías contrarias a eso. No vivas pensando que existe un camino más sencillo. El camino hacia la eternidad, el camino de la salvación, implica que tú mismo te rindas delante del Señor. Al acercarnos así a nuestro Dios de esta manera, Él no nos va a rechazar, sino que nos recibirá, seremos aceptos. Ahora, por otra parte, es triste que muchos creyentes quieran un cristianismo a manera de una religión laica, que nada les cueste, que no demande mucho de su tiempo ni mucho de su esfuerzo, que no demande de sus recursos ni de sus cambios en adquirir virtudes que agradan al Señor. Actitudes negativas, pensando que pueden hacer lo que les viene en gana. El Dios de toda la tierra, hermanos, pensémoslo bien, usemos nuestro sentido común. El Dios de toda la tierra no merecerá que nos ofrezcamos de una forma digna delante de Él. Yo creo que sí. Él merece lo mejor, no lo peor. Nuestra actitud debe ser como la del rey David. Quiero ahora hacer esta comparación. Primer libro de Crónicas 21. Vamos a mirar el primer libro de Crónicas 21, versículo 21 al 24. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Veamos aquí la actitud del rey David. Él estaba consciente de que el Señor iba a aplacar su ira a través de ofrecerle un sacrificio, de buscarlo sinceramente. Pero vemos que Ornán le dice: yo ofrezco todo. Y David no dice: pues ok, y así ya no me cuesta nada. No, al contrario, caray, espérate, Ornán. Yo te pagaré por su cabal precio la era. No voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste. Yo quiero que hoy meditemos en eso, porque, insisto, mucha gente dentro del cristianismo
quiere una fe light, sin compromiso, sin que demande de su tiempo, de su conducta, de sus recursos. Nada quiere que el Señor demande de ellos. Sino, como dije, más bien dice, no, es Dios el que debe estar a mi servicio. Qué forma tan equivocada de verlo. David sabía que Dios se agradaba de un sacrificio esmerado. Él no ofrecería un sacrificio fácil, sino todo lo contrario, algo que le costará. Y esta es la actitud correcta, la de una dedicación total. Vamos a regresar a Romanos 12. Esta es la actitud correcta y la indicación de que así sea, porque lo leímos desde Romanos 12 y quiero que regresemos a mirar nuevamente ese pasaje. Entrégale al Señor tu vida. Va a implicar sacrificio, rendición, va a implicar esfuerzo, va a implicar dedicación, pero eso es lo que el Señor espera. No vivas despreocupado diciendo, pues yo le ofrezco al Señor el tiempo que me sobre, o lo que me sobre, o que me acepte así como soy. ¿Sabes qué? Esa es una forma equivocada de vivir. Tu verdadero culto racional es que te rindas de corazón, sinceramente, apartándote de lo que al Señor le desagrada, limpiándote de las impurezas, de lo que traemos a veces ya como vicios, como estilos de vida, que se lo entregues al Señor y que te conduzcas debidamente. Dije Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no acepta algo menor a esto. En otras palabras, Dios no recibe un sacrificio en el cual no ha habido dedicación, no ha habido entrega, no ha habido esfuerzo y no ha habido sacrificio. Por eso hoy tenemos que examinarnos para descubrir cómo es que nos estamos ofreciendo al Señor. Yo te invito que lo medites profundamente, que nos autoanalicemos, porque en la medida que lo hagamos y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces entenderemos que el verdadero sacrificio que Dios acepta es aquel que implica esfuerzo, que implica dedicación, que implica entrega. Piénsalo muy bien. Que el Señor te bendiga.